Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jairo Ariel Yos Rodríguez. Tengo una maestría en Derecho Procesal Penal. Soy especialista en Derecho Laboral y, por supuesto, pues en Derecho Penal. Hoy voy a hablar de un tema que elegí porque me parece súper importante y en esta oportunidad les hablaré sobre el tema que es fundamental, considero yo, que nosotros como conocedores del derecho lo tengamos bien claro y pues ir más allá de las normas estrictas, ¿verdad? Y les voy a hablar sobre el justnaturalismo. Realmente cuando hablamos de derecho, muchas personas piensan y abogados que únicamente pues es en leyes, códigos, reglamentos. Sin embargo, pues existe una corriente que plantea algo mucho más profundo, que el derecho no solo se basa en normas, sino también en principios de justicia inherentes al ser humano, son propios y los traemos desde que nacemos, ¿verdad? Y es importante pues establecer qué es el justnaturalismo, qué significa, cómo lo veo yo, ¿verdad? Y pues siempre tomando como base de lo que investigué. Y pues el justnaturalismo es una corriente jurídica que sostiene que existen principios universales de justicia, que no dependen de la voluntad del legislador ni del Estado. Y entonces nos preguntamos, ¿qué significa esto? Pues significa que los derechos que el ser humano posee por el simple hecho, pues, obviamente, de ser persona, de ser humano, son independientes que no están reconocidos exactamente en una ley. En otras palabras, pues podemos establecer que la ley no crea los derechos, sino que realmente los reconoce. Esto nos lleva a una idea clave y podemos establecer que no todo lo que es legal es justo y no todo lo justo es necesariamente escrito en ley. Y nosotros como juristas lo sabemos muy bien. Este principio es esencial porque nos permite cuestionar normas que aún estando vigentes pueden ser contrarias a la dignidad humana. Y aquí en Guatemala, pues vemos mucho eso en varios sectores. Pero fundamentalmente el justnaturalismo podemos centrar su fundamento en una idea que existe en la naturaleza humana y que de ella derivan ciertos derechos fundamentales a nosotros como persona. Entre estos derechos, pues podría mencionar yo los más comunes, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, el derecho a la igualdad. Estos derechos no dependen de un contrato, ni de una firma o de una ley específica. Son inherentes al ser humano, son inherentes a nosotros con el hecho de ser seres humanos. Por eso, incluso si una norma no lo reconoce, desde esa perspectiva siguen existiendo estos derechos. Esto ha sido clave en la evolución del derecho moderno, especialmente en la construcción de los derechos humanos. Como ustedes saben, se reconocen los derechos humanos internacionalmente y se deben proteger y existen instituciones. Pero hablemos un poco del origen y el desarrollo que pues, nos lleva el justnaturalismo. Y no es una idea tan reciente que podamos decir, pues es un tema que acaba de salir, ¿no? Desde la antigüedad los filósofos reflexionaron sobre la existencia de la justicia superior a la ley, que va más allá de la ley, ¿verdad? En su evolución, esta corriente planteó que la ley humana debe basarse en la razón. Debe respetar principios de justicia y no puede ser arbitraria. Con el paso del tiempo, estas ideas fueron estas ideas fueron influyentes directamente en la creación de un sistema jurídico más garantista. Por ejemplo, muchas constituciones modernas incorporan principios que no dependen únicamente de la ley, sino de valores superiores como la dignidad humana. Y aquí pues nos podemos dar cuenta de lo interesante, ¿verdad? La dignidad humana.
somos dignos, ¿verdad? Pero también es importante que podamos hablar de la aplicación en la actualidad, de la aplicación aquí en Guatemala. Y realmente, pues hoy en día el justnaturalismo sigue teniendo una gran relevancia, más acá en nuestro país, en Guatemala, en nuestros departamentos, ¿verdad? Se refleja principalmente en los derechos humanos, como se los decía anteriormente, las constituciones, la interpretación judicial, y realmente esto nos permite que los jueces no se limiten únicamente a aplicar la ley de forma literal, sino que puedan interpretar conforme a los principios de justicia. Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo, si una norma general, si una norma genera una situación injusta, el juzgador puede acudir a principios superiores para resolver el caso. Y es ahí donde nosotros vemos la utilización del justnaturalismo. Y esto es especialmente importante en un sistema donde se protege la dignidad humana como el eje central del derecho. Y recuérdense que la dignidad humana se debe de respetar en todo momento. Pero me gustaría platicar pues, realmente de un ejemplo práctico. Imaginémonos una situación, que existe una ley que en su aplicación genera clara desigualdad o vulnera los derechos fundamentales. Por este lado tenemos eso, ¿verdad? Pero desde una visión estrictamente legalista, esa norma no podría aplicarse sin cuestionamientos. ¿Por qué? Pues obviamente así lo hemos visto, pero sin embargo, desde el justnaturalismo, esa norma debe analizar la luz de principios superiores. ¿Y qué nos permite esto? Pues cuestionar las leyes que son realmente injustas. Por otro lado, pues nos permite también defender los derechos fundamentales. Y por supuesto, es también evitar los abusos de poder. Y aquí es donde el derecho pues deja de ser solo una norma y se convierte en un instrumento de justicia, un instrumento de justicia más. Pero diferencia con el positivismo, que es muy importante poder platicar y hacer esa diferencia para que vayamos entendiendo y reconociendo. Es importante entender que la diferencia contra la corriente del positivismo jurídico, el justnaturalismo sostiene que la justicia está por encima de la ley. El positivismo sostiene que la ley es válida por el hecho de estar escrita. Solo por el hecho de estar escrita, la ley es válida. En la práctica, ambos enfoques convienen. El reto del profesional del derecho es saber cuándo aplicar la norma y cuándo interpretarla conforme a los principios superiores. Qué gran trabajo tenemos los profesionales que interpretamos la ley. Pero me gustaría llegar a una conclusión para ir finalizando, que es un tema que la verdad que genera bastante opinión. Y pues desde mi punto de vista, el justnaturalismo nos deja una enseñanza fundamental. El derecho no es solo un conjunto de normas como nos han enseñado en las aulas, es también un sistema orientado a la justicia. Por eso como profesional del derecho no basta conocer la ley, no basta aprendernos los artículos, no basta teniendo de memoria esos artículos. Es necesario entender su finalidad y su impacto en la sociedad. Es necesario que nosotros como profesionales nos vayamos más allá y toquemos este tipo de temas que al final ya no se tocan como profesionales. No todo lo legal es justo, recuerden eso, y no todo lo justo está escrito. Ahora yo sé